Bien, hoy hablaremos del tema acerca de la separación. Un tema fuerte, un tema profundo, un tema que sin duda tocará las fibras de muchos de los oyentes. El desarrollo de este tema se desarrollará en tres partes. La primera se hablará acerca del sentimiento de pérdida. La segunda se hablará acerca de cómo se desarrollan estos síntomas de perder a una persona o separarse de un ser amado. Por último, se hablará de la parte práctica, es decir, de acciones que se pueden hacer para sobresalir de ese momento complicado y difícil. Primero, ¿qué es o qué se experimenta en la separación? Primeramente, lo que se experimenta es un sentimiento de pérdida. Es decir, la persona experimenta la pérdida de energía, de tiempo, de emociones puestas en la relación, de esperanzas, de sueños, de identidad de pareja, de amigos mutuos y también en muchas ocasiones de miembros de familia. Por lo tanto, se siente esta pérdida, siente que algo dentro de nosotros ya no está, algo dentro de mí está careciendo. Segundo, cuando una persona se ha separado de alguien más, de un ser querido, en una parte del cerebro se activa una ruta neuronal o neurológica que es parecida o es idéntica a la que se activa cuando hay un dolor físico. Por ejemplo, si te llegas a pegar con un objeto de una intensidad fuerte, esa área que se activa en tu cerebro es la misma que se activa cuando una persona se separa de alguien más o cuando una persona es rechazada socialmente. Por lo tanto, el dolor que se experimenta es un dolor real como el físico. Dicho lo previo, se da a entender que por eso mismo se experimenta un dolor emocional muy fuerte, un dolor de tristeza intensa, de desesperación, donde algunos de los autores que cito o que voy a citar al final de esta presentación, hablan de que experimentar este dolor es equivalente a experimentar la muerte de un ser querido. Otro punto importante en esta primera parte de qué es, de qué son estos sentimientos de pérdida, es lo que sucede en el cerebro de la persona. En el cerebro de la persona que se acaba de separar de su amada, de su amado, se activan ciertas partes que también se activan en personas que están sintiendo abstinencia hacia una droga específica. Por ejemplo, la cocaína, heroína. Uno de los autores menciona que una de las áreas que se activa es la área tegmental ventral, que está en la mitad del cerebro y que controla la motivación y la recompensa. Es decir, esa misma área de motivarnos, de recompensa, de buscar hacer que deseemos algo intensamente, se activa también en las personas que están teniendo síntomas de abstinencia cuando se han alejado de alguna droga. Igual de la misma forma se activa en las personas que se han separado. Por eso se explica ese gran deseo que sentimos cuando nos separamos de algún ser amado, cuando amamos a esa persona y nos alejamos o nos separamos por factor que sea. Otra de las áreas que se activa es el núcleo accumbens y la corteza orbitofrontal y prefrontal, que están asociadas con el deseo y la adicción. Más aún, se activa el sistema de recompensa dopaminérgica evidente en las adicciones de cocaína. Otro, otra área que se activa es la corteza insular y el cingulado anterior, que están asociados con el dolor físico y la angustia. El punto que quieren dar en este artículo
que fue escrito por el Journal de Neurophysiology es que la intensidad que experimenta o el deseo fuerte que experimenta una persona que se ha separado es igual al deseo y la intensidad que experimenta una persona que está experimentando síntomas de abstinencia, es decir, síntomas después de haberse alejado de cierta droga. Por eso se explica por qué ciertas personas, cuando hay una separación, sienten esa necesidad fuerte, esa intensidad interna fuerte de estar en contacto con su expareja, de buscarla. Incluso este deseo se ve manifestado en ciertos cambios que van viviendo estas personas. Por ejemplo, un cambio de su apetito alimenticio, es decir, ya no tienen hambre, comen una vez al día, o un cambio en su higiene de sueño, ya no duermen lo suficiente, solo dormirán 1 hora, 2, 3, se ven totalmente trastornados y en su mente lo único que existe es aquella persona amada. Es lo que desean, lo que quieren y es una intensidad inmensa. Y pues basado a estos estudios que se han hecho, sin duda tiene que ver por esas partes que se activan en el cerebro. La siguiente parte de uno de los autores habla de aquí de estos artículos y de estos libros de los cuales se ha extraído esta información. Al final estará en la página de referencia la información de estos libros y artículos para si alguien quiere leerlos a más profundidad, con más profundidad pueden hacerlo. Eso fue la primera parte. La segunda es cómo se van expresando estos síntomas. Uno de los autores le llama un resfriado emocional. Y allí en este resfriado emocional empieza a hablar que hay varios síntomas. Primero se experimenta aflicción y desesperación, donde la persona empieza a experimentar mucha tristeza, mucha soledad y un intenso deseo de contactar a su ex. También empieza a experimentar miedo a estar solo, sola, de no encontrar a alguien más o de no ser feliz. También experimenta odio o rencor, más aún empieza a experimentar culpa y se empieza a autoculpar. En esa parte es cuando empieza a obsesionarse por las causas, empieza a hacer una autopsia en la relación muerta y empieza a buscar qué fue lo que causó que esa relación muriera. También empieza a experimentar celos en pensar que su amado o su amada está con alguien más. Empieza a experimentar confusión, es decir, a sentirse incompleto, incompleta, a no encontrarle sentido a la vida. Por último, en la parte final de este resfriado emocional, la persona empieza a experimentar lo que sería alivio y aceptación. Es donde la esperanza empieza a perecer y ya no hay más resistencia. Por decir que la esperanza empieza a perecer, no se dice que se olvida, ¿no? Tal vez siempre se recuerde, simplemente que ese recuerdo se va superando y se va superando cuando se recuerda sin dolor. La siguiente parte, o la tercera parte de esta pequeña presentación, de esta diapositiva, hablará de las cosas prácticas de qué hacer. Ya escuchamos previamente que la principal emoción que se experimenta, una de las emociones fuertes es un sentimiento de pérdida. Cómo se desarrolla ciertas partes en el cerebro que se van activando por las cuales explican ese deseo y esa fuerte necesidad de buscar estar con esa persona amada. Ahora veamos qué podemos hacer, qué puedo hacer yo. Y hay varias cosas que muchos de estos autores recomiendan y las cuales están muy bien. Primero, mencionan que tenemos que ser cuidadoso a no dejarnos llevar por algunos interruptores que van a interrumpir el proceso de sanación. El primero será el de no tener contacto. Y aquí, como se darán cuenta, solamente viendo la imagen, se darán cuenta que es algo difícil.
puesto que el amor es en parte, de acuerdo a los estudios que se han hecho biológicamente, ya en el aspecto religioso uno cree que es más allá que simplemente químico, sin duda, yo estoy de acuerdo en eso, más cuando se hacen estudios en el cerebro, especialmente con alguna disonancia magnética, empiezan a ver las diferentes partes del cerebro que se empiezan a activar, se dan cuenta de ciertos químicos que se activan. Y esos químicos que se activan son los mismos que se activan en personas que son adictas. Por lo tanto, explica por qué se tiene esa gran necesidad o por qué cuesta tanto desaprenderse de aquella persona que se ha separado. Lo primero será, para no interrumpir este proceso de sanación, es no tener contacto. Y eso será algo complicado, porque se va a tener un gran deseo de ir a buscar a la ex o el ex y se van a experimentar unos síntomas de abstinencia muy fuertes, donde incluso se podría decir, obviamente simbólicamente, que vamos a empezar a sacar espuma de la boca, vamos a tener esta gran intensidad interior de irlo o de irla a buscar. Pues lo primero será no contacto, entender que estos son síntomas de abstinencia que estamos experimentando por no estar frente o cerca de la persona amada. Y aquí es donde nos tenemos que preparar o probarnos para salir de nuestra zona de confort, puesto que el no contacto solamente funciona cuando empezamos a trabajar en él. No esperemos que esto empiece a funcionar estando sentado en un sillón todo el día comiendo helado, mirando películas románticas y ignorando nuestra aflicción. No funciona así. Es necesario mantenernos firmes y conocer los síntomas que estamos sintiendo. Segundo, es no tener ningún contacto físico. Contacto físico, uno de los autores se refiere a no tener relaciones sexuales, puesto que aún no estamos claros en qué es lo que queremos o qué es lo que quiere la otra persona. Tal vez nosotros sí tengamos claro qué deseamos, qué queremos, pero tal vez la otra persona no. Por lo tanto, tener contacto físico simplemente creará mucha confusión. Otro interruptor que interrumpirá nuestro proceso de sanación será seguir invirtiéndole tanto tiempo a una relación muerta. Entonces, seguir invirtiendo tantas emociones a un cadáver, el cual, después de invertirle tanto, no nos va a regresar nada a cambio. Entonces, es necesario reconocer, si ha pasado tiempo, que esta relación ya ha muerto, que ya solamente vamos cargando un cadáver emocional de una persona, lo cual lo llevamos o la llevamos a diferentes partes, pero el cual irlo cargando no nos va a regresar nada para atrás. Otra cosa que también va a impedir nuestro proceso de sanación será no tener una imagen equilibrada de tu expareja. ¿A qué se refiere aquí? Aquí se refiere a que solamente ver un cuadro donde solamente te enfocas en lo positivo, solamente ves las cosas positivas de tu expareja y lo pones o la pones en un pedestal, sin darte cuenta o sin ver en ese cuadro de una manera equilibrada. Es decir, reconocer que también había una lista de imperfecciones, que tu expareja había rompido muchas promesas, habían habido muchas peleas, que era muy complicado viajar solo o sola, pasar tiempo con tu familia o con tus amigos. Por lo tanto, este equilibrio de ver realmente el cuadro como es nos ayudará a tener una mejor visión de la humanidad de nuestra expareja y nos ayudará a entender que nos estamos recuperando no de una persona perfecta, sino de una persona que tenía muchos defectos y muchas imperfecciones. La segunda parte en el proceso de sanar será el perdonar y liberarnos de esas cadenas. Y el perdonar nos ayudará a liberarnos de emociones negativas. Y en esto no es que lo hagamos por el bien de la otra persona,
sino por el bien nuestro. Porque la persona que no perdona simplemente se mantiene activando emociones negativas, emociones nada saludable para esa persona, puesto que cada vez que hace presente aquello que le causó dolor o aquellos recuerdos o aquella persona, se va acumulando emociones muy negativas. Por lo tanto, la persona que se hace un bien no es al que perdona, sino es la persona que está perdonando. Él o ella misma se está haciendo un bien, se está liberando de seguir cargando, de seguir experimentando emociones nada favorables. En esta parte de perdonar también es importante apreciar lo que la relación te enseñó, entender que hay una razón por qué esa persona es tu ex. Tal vez esa persona que es tu ex está diciendo que él o ella no era la persona correcta para ti. Igual en este punto de perdón, es importante también salir del juego de la víctima. Es decir, no quedarse estancado, clavado en el pasado y viéndose como una víctima total, donde yo solo fui la víctima, yo soy la única víctima que existe, yo no hice nada malo, no. Es necesario también tomar responsabilidad de nuestro rol que pudimos haber tenido en la ruptura, en vez de tomar un modo de víctima, el cual nos ayudará a seguir adelante. Y con esto no digo que el que tome el modo de víctima sea el culpable, no. Pero siempre hay dos partes que contribuyen a que algo vaya falleciendo o a que algo se vaya deteriorando. Sin duda alguien de los dos tomó esa decisión de irse, sin duda sí, pero tal vez es un momento de analizar qué fue lo que yo contribuí con mis actitudes, con mi manera de comunicarme, con mi paciencia o impaciencia que pude haber tenido. Entonces aquí es importante ir tomando ese rol de responsabilidad para poder comprometernos y cambiar ciertas actitudes que posiblemente necesitamos cambiar. Y esto sin duda, el tomar este rol de responsabilidad, lo que nos ayudará es prepararnos para un mejor amor al futuro, puesto lo que no se corrige tiende a repetir. La tercera parte, en esta parte de cosas prácticas que nos pueden ayudar, es una parte para mí una de las más importantes. Las previas sin duda son importantes, pero esta es como clave, esta es esencial en el proceso de sanación. Y esta parte es exteriorizar o canalizar tu dolor, es decir, hablarlo, articularlo, sacarlo de tu mundo, de tu mente, de tu abstracto y ponerlo en palabras y declararlo enfrente de alguien más. Ojo, ese alguien más tiene que ser alguien muy selectivo. No tienen que ser 20, 30 personas, ¿no? Unas 2, 3 personas, pero muy selectivas, que tú puedas sentir esa confianza de abrir esa mente. Y podrán decir, pero no hay personas así, no existen. Sin duda sí lo hay. Y te aseguro que cuando empiezas a buscar, empiezas a ver, te sorprenderás de la cantidad de gente que hay que realmente puedes confiar. Entonces, en este apartado, lo primero será eso. Será exteriorizar, canalizar, sacar, articular ese dolor. Puesto que lo secreto es lo más dañino, por lo tanto es necesario exteriorizarlo a la luz para que pierda su fuerza. Y en esto pues ayudará buscar un grupo de apoyo, buscar personas. Igual como dije previamente, no tiene que ser muchísimas personas, con 2, 3 personas que realmente puedas confiar. Cuando se avecinen o cuando experimentes situaciones activadoras, por ejemplo el deseo fuerte de hablar con tu expareja, entonces allí es cuando estas personas, este grupo de amistades, van a ser muy importantes, pues te van a permitir exteriorizar esos deseos y pensamientos. Y si no lo haces, lo único que va a causar es embotellar esas emociones, esos deseos, hasta el punto que puedas explotar. Y te preguntarás, pero bueno, ¿dónde puedo encontrar estas personas? Hay muchos lugares. Lo importante es no cerrarse la mente. Puedes encontrarlos en grupos recreacionales, por ejemplo, equipos de algún deporte, voluntariado, en el coro de la iglesia, grupos de iglesia, o buscar un director espiritual o un terapeuta.
el cual sin duda ayudará. Pero aparte del director espiritual y terapeuta, es importante también tener amistades, personas que no les puedas necesariamente pagar o que sean de algún otro ámbito, sino que sean amistades tuyas, donde lo que vas a buscar o lo más importante será no tanto que te den consejería, no tanto que decidan por ti, eso te toca a ti discernir y tomar tus propias decisiones, sino lo más importante, darte un espacio donde tú puedas exteriorizar lo que sientes, tal y como lo sientes, sin ningún filtro, tal como se experimenta, y decirlo sin algún temor a que te vayan a juzgar, a que vayan a decidir por ti o algo. Esto es la importancia de estos grupos, el poder tener ese lugar donde puedas estar con esta persona frente a frente o personas y exteriorizar tu mente de una manera libre. Y para esto ayuda bien, cuando encuentres estas personas adecuadas, decirles de antemano que si te pueden acompañar en este momento complicado y decirles las condiciones de tu acompañamiento, que no quieres que te den consejería específica, que no quieres que decidan por ti, sino simplemente que te escuchen y que no te juzguen. Entonces eso será una prioridad y algo muy necesario en este proceso de sanación, sino uno de los más claves, tener personas o una persona a la cual puedas articular aquello que no articulas a todo el mundo. Y con esto, ojo, como repetí anteriormente, no es necesario ir a contárselo a todo el mundo, no, porque al final eso pueda que sea contradictorio o pueda que nos cause más problemas. Por lo tanto, elijan, busquen, vean, pero tomen el riesgo y busquen a esas personas que sin duda les podrán ayudar. Otra cosa que les ayudará en este proceso será el ejercicio. Sin duda el ejercicio es algo que ayuda a canalizar, a exteriorizar eso que la persona está sintiendo. Puesto que cuando una persona se ejercita empieza a segregar endorfinas, que son analgésicos naturales. También estas endorfinas ayudan o son como antidepresantes que elevan el estado anímico. También se disminuyen los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, incrementan los sentimientos de autoestima. También empieza a fluir de manera positiva lo que es la presión sanguínea, el peso, la prevención de algún tipo de problema del corazón. Disminuye también la posibilidad de tener tipo 2 diabetes, insomnio, depresión, ansiedad, aumenta la densidad del hueso, aumenta la fortaleza del músculo y aumenta tu sistema inmunológico y tus articulaciones. También incrementa lo que es el flujo de oxígeno y sangre al cerebro, entre otras cosas más. Por lo tanto, es algo que va a ayudar bastante para empezar a canalizar todo esto que estás experimentando dentro. Aparte de hablarlo, sí háblalo, pero también permite de que tu cuerpo lo hable a través de que se ejercite. Otra cosa que ayudará mucho en este apartado de exteriorizar es el utilizar un diario. Eso ayudará bastante. Algunos de los autores lo recomiendan bastante. Es decir, agarrar un diario donde solamente tú lo leas y puedas escribir lo que quieras escribir, las cartas que quieras escribir, sin mandárselas a tu ex. Los puedes escribir y después de escribirlas las puedes quemar. O tomar 5 minutos donde empiezas a escribir sin parar. Es decir, solamente empieza a sacar lo que sientes, lo dices de la manera que lo quieras decir, sin ningún filtro. Aquí en este apartado, también hago hincapié de vuelta en eso, es de la importancia de exteriorizar lo que sientes sin filtros. Simplemente decirlo tal y como te nace. Aquí no hay respuesta buena o mala. Aquí no hay juicio de que lo dijiste bien o lo dijiste mal. Aquí lo único que importa es no taparte o no interrumpir ese flujo de emociones que estás sacando de tu sistema y dejarlas que salgan, que fluyan, que a través de sacarlas de tu sistema empieces a encontrar sanidad. Y sin duda ese es uno de los principios más importantes de la psicología. No se sabe cómo ni de qué manera, pero lo que sí se sabe, se está comprobado, es que la persona después de ir a terapia y hablar de su problema una y otra vez, desgastar esa idea, va perdiendo fuerza esa idea y la persona va experimentando sanidad
o experimentando salud mental, física, emocional, en general en su vida espiritual también. Por lo tanto, la importancia de hablarlo. Entre más lo calles, entre más lo ocultes, más persiste y más dolor causa. Yo sé que hay muchas personas que tal vez tienen miedo y puedan pensar que no hay nadie en que puedan confiar, y pues yo sin duda era alguien de esas personas, pero les digo que no. Se sorprenderán si hacen o si dan votos de confianza. Obviamente en este proceso de dar votos de confianza es importante ser selectivos, buscar a quién, ver a quién, escuchar la manera que hablan, escuchar si empiezan a hablar de alguien más. Si empiezan a hablar de alguien más, lo más seguro es que no es una persona que sea digna de tu confianza o de abrirle tu conciencia. La siguiente parte práctica será cerrar ciclo. Y aquí será tu responsabilidad cerrar ese ciclo. Y a veces no podrás tener la oportunidad de tener una última escena, de ir a hablar con esta persona y cerrarlo. Y está bien, no hay problema. Si no hay esa oportunidad, si está muy desgastada la relación, está bien. Tú puedes cerrarlo desde dentro de ti. Empezar por ti mismo dentro de ti. Y es tu responsabilidad cerrar ese ciclo. Cerrarlo sin respuestas, sin pedir explicaciones, sin pedir una contribución de alguien. Y sí se puede, sí es posible cerrar y sobrevivir, pero lo importante es que tú lo empieces a cerrar, tú empiezas a decidir a cerrarlo por ti mismo. Después que tomas esa decisión de empezar a cerrar ese ciclo por ti mismo, es importante también hacer una higiene emocional. ¿A qué se refiere a la higiene emocional? Es decir, sacar todas esas cosas que te recuerdan a tu expareja, sean fotos, sean regalos, ponerlos en una caja y tal vez entregárselos a tu amistad o regalarlos o donarlos, ponerlos en un lugar. Es decir, pero sacarlos de ahí, puesto que estos simplemente serán cosas que van a activar emociones fuertes en ti. Por lo tanto, la necesidad de empezar a hacer esta higiene emocional. Y lo importante en todo esto es mantenerse firme, decidir hacer esta higiene, decidir empezar este proceso de ir matando esa esperanza, puesto que estás cargando con un cadáver emocional. Esa relación está muerta. Y entre más te aferres, más te resistas, menos proceso habrá en tu proceso de sanación. Siguiente, digamos que todo se resolvió, volviste a hablar con tu pareja, te perdonó o la perdonaste, bueno, suena bien. Deciden regresar, suena genial. Pero lo importante es que si regresen o regresan o inician de nuevo su relación, es importantísimo y súper necesario regresar con nuevos términos, exigir nuevas acciones, poniendo límites y sobre todo no tolerar acciones intolerables. Y aquí el trabajo, aunque sí es trabajo, pero el verdadero trabajo será no tanto regresar con tu pareja, aunque la verdad, pues en muchos casos sí será un trabajo fuerte, pero el principal trabajo o el trabajo más fuerte será el mantener a tu pareja o el mantenerse. Entonces no será tanto, o más bien el problema más importante será el resolver los problemas, no tanto el regresar simplemente con tu pareja, sino resolver los problemas y mantenerse en pareja por un largo tiempo. Como pensamiento final sería simplemente dejar que ese proceso pase, el proceso de sanación. En dado caso que ya no haya un contrato de regresar, y cuando digo contrato no lo trato de decir de una manera indiferente, decir, bueno, es solo un contrato como en cualquier contrato, no. Simplemente nuevos términos, nuevos cambios, que se busque analizar qué fue lo que causó que aquella relación pasada decayera y que no se repita. Porque quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Por lo tanto, es necesario conocerlo y cambiar esas cosas que necesitan ser cambiadas. Y después que se decide o no se decide, en este caso si no se decidiera, si no hubiera una segunda oportunidad, es necesario vivir ese proceso de sanación. Es necesario vivir el dolor para encontrar la sanación. Puesto que cuando uno vive ese proceso es cuando uno va empezando a sanar. Y no hay como atajos,
Es necesario vivir el proceso. Es como el ejemplo de la ruptura del hueso fémur en el muslo. Es un hueso de los que más duele y que dura en cuestión de sanar, dura tiempo. Pero cuando sana ese hueso, cuando empieza a sellar y sana, el hueso nuevo es todavía más fuerte que el antiguo. Y su punto de quebrarse es todavía más alto que el anterior. Entonces necesita más fuerza, más intensidad para poder quebrarlo. Dura un proceso doloroso, pero al final sana y termina siendo más fuerte. Les dejo la página de referencia, son algunos de los libros donde saqué la información de esos artículos. La información no es mía, es de esos autores, son varios y algunos sitios web. Toda la información es en inglés, pero ahí está por si quieren expandir más en el conocimiento de este tema específico.